¿Cuántas veces en el último mes te comparaste con alguien y saliste perdiendo? Con alguien que notas que aprende más rápido, que lo hace todo más fácil, que parece que todo lo tiene mucho más claro. Esa comparación tiene un costo que no siempre vemos. Nos roba energía, nos roba foco y nos roba la posibilidad de ver lo que sí estamos logrando y quiénes sí somos. En yoga eso tiene un nombre, asteya, no robar. En este episodio, la José y yo lo conversamos y hablamos de la comparación, de la suficiencia y de cómo dejar de robarse a sí mismo por lo menos un poquito a la vez. Bienvenidos a este episodio de Todos los caminos llevan al mat. Quiero partir hoy este capítulo de Todos los caminos llevan al mat con algo que venimos conversando hace harto tiempo con Geri y bueno, ustedes saben que esto tiene que ver con migrar. Sentimos que hay cosas que todos vivimos al migrar y aquí todos nos metemos todos los migrantes en un mismo saco porque vamos a vivir Mm. los mismos trámites administrativos, quizás las mismas dificultades si tenemos que aprender un nuevo idioma, pero algo que nos hemos dado cuenta, yo tengo 42, 44, 42, no, 44 años, y Jerry Pico tiene 52, se me Sí. cruzaron los cables. La Jerry tiene 52, yo 44, voy a cumplir 45 este año, que no ha sido lo mismo para nosotras sobre 40 años migrar. Mm. Mm. Y no estamos desmereciendo con esto, por favor, que no se entienda de esa manera, desmereciendo a las personas que migran con 20, 30 o menos. ¿Sí? Fantástico, fantástico. O sea, poder Sí, hacerlo en cualquier etapa de la vida está bueno. ojalá, el ideal. Solo que para nosotras ha sido distinto. Y Mm. quizás también queremos partir hoy compartiendo por qué ha sido distinto. ¿Quieres compartir, Geri, tú primero? Sí, hola a todos. Bueno, creo que sí, yo creo que para mí, y te contaba en algún momento que una de las cosas más difíciles de superar, digamos así, casi como si estuviera traumada, no es tanto. Eh, Cuando recién llegué, el asunto del idioma fue estar en una institución en la que claramente toda la metodología estaba diseñada en torno a recibir por volumen una gran cantidad de personas que estaban entre el tramo de 18 recién graduados de su educación media hacia posiblemente los 25 años, que venían de intercambio cultural, que pasaban 6 o 9 meses acá, aprendían algo del idioma y efectivamente lo aprendían. ¿Por qué? Porque se encontraban con un montón de contemporáneos y la cotidianidad del día a día, el salir a comer juntos, el salir a bailar, el salir a conocer la ciudad, etcétera, está muy distante de lo que significa la realidad de una persona como yo y como mi esposo, que a los 50 años decidimos emprender una aventura en este país. ¿Ok? Entonces, no era para yo estoy segura de que eso no es lo que queremos, no queremos decir que es mejor o peor, es que tiene desafíos diferentes. Es que claramente para mí hablar sobre cuántas personas conformaban mi familia, el grupo familiar, es una cosa que está tan lejana en mi historia de vida que realmente no era un tema de conversación más que tratar de entender gramaticalmente cómo se decía. Eh, pero eso fue uno de los primeros choques, entender que yo estaba en una realidad diferente, eh, convocada a realidades distintas que tenían que ver cómo llevar la vida, ¿no? Cómo ganarme la vida, cómo establecerme. Yo no vivo en un dormitorio, yo tenía que arrendar un lugar para vivir con mi esposo y mis dos gatas. Yo tenía que lidiar con cosas que eran como de la vida de un adulto de verdad. Mm. Eh, entonces, claro, Quiero con el agarrar, perdón, Sí, antes sí, que sigas sí, ahí, porque no dale. quiero que se olvide esta parte, porque siento que además el proceso de aprendizaje, Mm. cuando uno dice, ah, los niños aprenden tan rápido, los niños sí ya pueden aprender 3 idiomas así, nada. De hecho, conozco muchos niños que son bilingües a los 5 o 6 años, Sí, ¿sí? sí. Hablan inglés, francés o español, francés acá, pero fácilmente. Pero aprender un idioma, no solo como lo que te pasó a ti, como un choque a nivel como, claro, esto es un rango etario distinto, Sí. pero a nivel cerebral, y esto no es algo que yo estoy inventando, ¿no? Es como hay estudios al Es respecto. biología, biología. Mira, pura.
pero no es lo mismo. O sea, mm, yo recuerdo esa sensación de tener la cabeza que me iba a explotar. mm, Así que ya, literal, como no puedo tener más información en mi cabeza. ¡Pum! Esto va a explotar. mm, Y ahí yo creo que tenemos varias posibilidades, ¿sí? ujú, sí, Como una es como ya, bajo el ritmo, pero yo creo que en la que caemos más frecuentemente es en compararnos con el que está al mm. lado y en tratar de seguirle el ritmo. Y es ahí, al menos lo que me pasó a mí, que después de eso, clac, porque no me la pude. Sí, yo, bueno, yo reconocí eso bastante rápido. Podría decirse que como que asumí que era más sabia, por no decir vieja y experimentada, y que la verdad es que no era para mí ese espacio, ¿no? Que no estaba pudiendo lidiar con. Además, hago una nota aquí, el idioma que yo estoy tratando de aprender ahora es absolutamente fundamentado en la memorización. No hay manera de deducir nada en chino, todo lo memorizas. Tienes que memorizar cada carácter y en relación a cuántos de estos fonemas y caracteres escritos que tú reconoces y que sabes lo que significan, puedes armar las frases. Entonces, eh, no me voy a decir a mí misma vieja en términos peyorativos, pero claramente no es lo mismo si no las uso con la misma cotidianidad, memorizar 5.000 nuevos simbolitos o caracteres con un concepto detrás que significa tal o cual cosa y un fonema asociado eh, a los 15 años, 10 años, que a los 51 cuando llegué. Entonces, ¿se puede? Por supuesto que sí. Sí. Eh, pero me va a tomar más tiempo, por lo tanto, compararme con mis compañeros que tenían 20 y que además sentían la necesidad urgente de aprender cómo se pedía un trago en la discoteca cuando iban a salir en la noche a carretear, a bailar con sus nuevos compañeros de todas partes del mundo, no era lo mío, ¿me entiendes? Entonces, no tengo la misma motivación, digamos. Sí. Oye, tengo una pregunta. Atrás tuyo Ujú. hay unos diferentes símbolos. ¿Tú reconoces alguno de esos? Sí, yo puedo reconocer algunos, pero en realidad esto es un ejercicio de caligrafía que tiene que ver con soltar la mano más que con una frase estructurada. Ah, tú lo Entonces, hiciste. lo hizo un compañero mío y yo metí mano en estos de aquí del lado que son pequeñitos. Algunos los reconozco, otros no, porque fueron los que él hizo o los que yo hice. Pero se supone que para manejar el idioma así como muy, muy bien, debes saberte de memoria y por un lado y por otro, alrededor de 5.000 caracteres y fonemas. Ok, algún día y llegaremos allá. Pero claro, volviendo al tema, empezar a compararse y yo veía que todos como que no tenían ninguna dificultad y era fresquito, que entendían que podían encontrar las palabras. Y por lo tanto eso les facilitaba la vida diaria, las cosas de la vida, no solamente hablar, sino llevar a cabo sus propios proyectos, encontrar trabajo local, encontrar recursos para moverse alrededor de las cosas que quería hacer, incluso montarse en un bus, a pesar de que hoy en día hay aplicaciones. Es interesante porque me hizo pensar cuando te escucho que mi grupo de aprendizaje, el primer grupo que tuve, así cuando me primera vez me senté en una sala para aprender francés, era un grupo súper variado, Mm, en rangos etarios, en orígenes, de todo, ¿sí? De mm, todo. De hecho, el chico que estaba al lado mío tenía unos 25, que venía de Turquía, ok. ¿sí? Pero claro, yo veía como que él llegaba a estudiar a la casa. Yo llegaba a tirarme al sofá, porque en verdad mi cabeza ya no podía más. Y yo veía al día siguiente que él había estudiado, había hecho todo, y yo, "Oh, no, no puedo". Pero me pasa ahora también, pensando como reflexionando a propósito de eso, es que yo creo que para mí es mucho más fácil aprender en el cotidiano que en una sala de clase. Allá lo quiero llevar, ¿sí? Mm, Como me aprendí mucho más. O sea, les quiero contar esto. Yo llegué el primer día de mi trabajo en un colegio público en Francia, casi muda, porque yo en verdad no sabía hablar, pero muy poquitas cosas, como hilar muy poquitas frases. mm, Entonces mi aprendizaje fue la oreja.
fue estar en un espacio en el que todo el mundo hablaba, todos tenemos diferentes metodologías además, ojo, porque alguna gente tiene buena oreja, otros tienen como que buena memoria visual, todos tenemos distintas herramientas que agarramos para aprender. Pero a mí el escuchar a los franceses hablar, escuchar a niños hablar, ahí fue Mm, como que armando mi diccionario de palabras, ok. como que fui aprendiendo, pero en donde las papas queman, ¿sí? Ahí, en la acción, más que Sí, en la yo, sala de clase. por ejemplo, debo reconocer que para mí es más fácil dibujar. Entonces, para mí hacer los caracteres y aprenderme los caracteres repitiendo, haciendo como caligrafía, así como cuando era niñita y me ponían a hacer los cuadernos de mamá, me, no sé qué, eso me dejó mucho más en la cabeza la impresión de memorización. Los sonidos no tanto. Como yo escuchaba, sentía que cada tono de voz corresponde a, pueden decir el mismo tono, pero el timbre de la voz de la persona que lo dice a mí me confundía o me distraía un poco. Entonces no sabía exactamente si decía el tono que era. Mi oído no está entrenado como el oído de un niño o alguien joven que simple y llanamente empieza a grabarlos y los identifica con más facilidad. A mí me cuesta más, sobre todo cuando tengo que repetirlo y siento que tengo que decirlo correctamente. Bueno, pero eso en el idioma yo creo que fue una evidencia clara de sentir que estoy quedándome atrás y que me empiezo a comparar. Pero ahí también podemos ir un poquito, yo diría, como dar una vuelta de tuerca hacia el tema de la verdad, ¿no? De la realidad. Cuando tú hablas como esto nos pasa, este es el marco y por lo tanto nos comparamos. Pero nos comparamos mal, porque no nos estamos comparando con pares en las mismas circunstancias, en las mismas, ¿cómo se llama? Relaciones de circunstancias, ¿no? Entonces hay otras cosas. Yo tuve que aprender a separarme un poquito para poder mirar desde ese observador de que hablábamos en otro momento y decir, esta no es una buena comparación. Estoy confundiendo mis propios logros con un logro que es comparado, es como mirando lo que sí pudo hacer el otro, ¿no? Y eso no me llevaba a ningún lado. Al final terminaba muy distraída, pensando ansiosamente en lo negativo del tema, en que no solo que no me guste o que, ay, ¿para qué lo estoy haciendo? Sino descalificándome. Entonces, viví en mi cabeza en vez de estar en el presente de hacerme cargo de que yo no tengo el mismo contexto y que me va a tomar más tiempo, pero eso no significa que sea mejor o peor. No era una buena comparación de logro, ¿no? Lo que yo estoy logrando en mi propio ritmo tiene no sé, otros tenores, otras cosas importantes, otras prioridades, ¿no? Eh, entonces, como que cambio el switch, porque hablo no solo ahora del lenguaje ni del idioma, que es una tremenda barrera y que los inmigrantes en general, igual, si nos vamos a un país que no habla el mismo idioma, nos vamos a topar con ello, sino Mm, a otros ámbitos en los que uno siente que insiste en crearse ansiedades por comparación. sí. Eh, El otro día tuve bueno, mis amigas de acá lo van a escuchar este capítulo en algún momento, por ejemplo, por supuesto, y van a decir, oh, somos nosotras ahí mencionando. se van a reconocer. Se van a reconocer en este relato, porque yo creo que esta misma conversación que tuvimos el otro día, lo hubiese tenido hace 2 años cuando llegué, mi reacción habría sido muy distinta. Mm, Probablemente mi reacción hace 2 años, voy a contar al tío lo que fue la conversación, habría sido de, ay, yo no estoy haciendo lo mismo, no estoy logrando lo mismo que esa persona. Me acuerdo cuando recién llegué, mm. a ver, yo llegué en diciembre, en abril me junté con una chica aquí, chilena, que me dijo, yo de aquí a fin de año voy a ya tener mi trabajo, yo ya me lo Oh, propuse, tener el nivel tanto, nivel tanto, nivel tanto. Y yo así como, chuta, ya, como que hay que ponerse las pilas, María José, ¿no? Como esa sensación de, ya lo hablamos también, de que quizás a veces uno, expectativa, realidad, y sí, pero claro, estábamos en abril y ella hablaba de fin de año y yo decía, claro, es posible, mm, pero yo no me lo había fijado así en la cabeza. Entonces, eso generó mucha ansiedad. te No creo. solo mucha ansiedad porque es como, tengo que lograr eso, Sí. porque es una persona como de casi mi misma edad,
tiene una realidad familiar similar, no sé qué, y yo como, ya, ponte las pilas. Pero la conversación que tuvimos el otro día con mis amigas tuvo que ver con el emprendimiento, Ujú, porque varias de ellas están en este momento en la vida de querer emprender, ¿sí? mm, No solo en momentos, sino que están haciéndolo de manera concreta, real, con proyectos, con préstamos del banco, con todo, ¿sí? Como dándolo todo, por así decirlo. Y después de esa conversación yo me vi y en ningún momento sentí la ansiedad de tener que hacerlo. Por eso digo que es distinto cuando ya uno viene llegando que cuando ya ha pasado el tiempo. sí, hemos Porque crecido, María José, hemos crecido. hemos crecido, hemos madurado, ¿no? Pero también tiene que ver con que Mm, ya han pasado muchas cosas, ¿sí? Entre esas cosas, cosas buenas y cosas no tan buenas, que me tienen aquí parada hoy y puedo decir como, necesito correr para llegar a eso, porque tampoco, si me lo pregunto del fondo, así como, mm, ¿realmente quiero tener, por ejemplo, una sala de yoga aquí en París? No, no es lo que quiero. Entonces no mm, tengo que correr por eso, ¿sí? mm, ¿Puedo emprender? Sí, puedo emprender, pero mi forma de emprender es distinta hoy día. Como los riesgos que quiero tomar son distintos, dónde quiero poner mi atención, mi energía es distinta, dónde quiero poner mi dinero es distinto. O sea, si me dices abrir una sala en París o hacer un viaje, parece que tengo más ganas de ir a Taipei a ver a la Jericó, ¿me entendís? Como mm, eh, sí, distinto, porque sí. valoro mucho más eso, pero no estoy diciendo que la persona que está emprendiendo a los 25 30 años no lo haga, que lo haga. No, por favor. Sí, De hecho, yo creo que es el momento, ¿no? Es como que si totalmente. tienes las ganas, hazlo. O sea, si Sí. tienes la posibilidad, hazlo. Y si no, búscalo, ¿no? No hay manera Mm. mejor, yo creo, que de ganar experiencia, de crecer en la vida que precisamente esa. Es como atreverse y por eso yo, bueno, sigo creciendo todavía y sigo aventurándome todavía, a pesar que estamos en una edad, mi esposo y yo, en la que todo el mundo nos miró con cara de ¿para qué y por qué están haciendo esto? ¿No? Haciendo, porque Exacto. Y de hecho sí, ha sido un desafío y ha tenido de dulce y de agradaz, pero yo estoy muy agradecida de tener la posibilidad de seguir creciendo como persona en cada desafío. Entonces, lo que sí tengo que pillar es lo que estamos hablando cuando empiezo a compararme con los éxitos de otros, ¿no? Porque de pronto pasa que en mi caso hemos buscado, entonces ya no obviamente en el Instituto de Idiomas, sino por fuera, con otros chilenos también, o gente latinoamericana, o mujeres que han llegado aquí y viven en Taipei hace más tiempo, o con tiempos similares, pero que vienen desde otros lugares, vienen de pronto, no sé, ya contratados por una empresa y que solamente los reubicó, o que tienen familia, entonces todas sus prioridades están puestas en hacer que su familia esté bien y esté cómoda acá. Todos tenemos historias diferentes. Entonces, si tenemos historias diferentes, cuando me distraigo y vivo en mi cabeza, y me centro demasiado como en mí mismo, diciéndome lo que no he logrado y martillándomelo, siento que estoy robándome a mí misma mm, oportunidades, energía, estoy robándome a mí misma toda la posibilidad de crecimiento que la experiencia como tal trae. Eh, si estoy comparándome constantemente, no estoy siendo capaz de ver lo que sí estoy logrando y las cosas en las que sí estoy dando buenos pasos, sentando buenas bases. Entonces, estoy yo, como tú decías ahora, para emprender. Sí, por supuesto que sí. Si emprender no es solamente poner capital, armar un tremendo negocio y un local gigante y qué sé yo. Emprender es de pronto arrendar un lugar por una sola hora e intentar dar una clase como profe, ¿me entiendes? O, o emprender yo creo que también es hacer una buena red de contactos y empezar un camino propio. Y en eso tú eres buena, así que debes tener harto que contar. mm. Sí, es verdad. Como, porque bueno, en esto ambas estamos en lo mismo. En distintos momentos, yo empecé el año pasado con esto de y aquí no es para comparar, es para decir que lo estamos haciendo, ¿no? Ya, Como córtala, no te compares conmigo tampoco. Francia no está ahí. de tener esta salita, este espacio donde quizás poder empezar, porque claro, yo me Mm, di mm, me pasó el año pasado en un momento, como todos mis trabajos, una de las cosas que agradezco mucho es que yo me propuse tener trabajos en torno a la infancia.
y todos mis trabajos tienen que ver con la infancia, pero estaba Fantástico. súper alejada de la práctica de yoga con infancia. Entonces fue en un momento como, "Ay, yo necesito hacer una clase, como ahorita hacer clase de yoga en familia, por favor", así. Y entonces no iban a llegar probablemente de la nada, así que me puse a buscar sala y encontré una sala además de un latino, por supuesto, de un querido amigo peruano, Ok. y él me facilitó el espacio y ahí pude empezar a dar clases de yoga en familia. Entonces, claro, empezar a conocer la gente, ¿sí? Me encanta cuando pasan estas cosas que a veces me pasaban en Santiago, que ahora me empiezan a pasar acá, que es encontrarme con gente en la calle, Ajá. sensación así como Gente que y también, conoces. sí, como Eh, ayer fui a un lugar que no tiene nada que ver con mi barrio, otro lugar nada que ver, y me encuentro con la mamá y con su hijita que van a mis clases, y me como, ¡ah, hola! Y como, ese tipo de sensación, ay, yo no sé, vale más que 40 salas de yoga para mí en este momento. Bueno, yo la verdad es que esta ciudad es grande, ¿no? Pero yo diría que no, claramente tiene mucha más gente que Santiago de Chile, ¿no? Es muy, muy poblada. Taiwán entero, el país, es enanito en comparación a Chile, obviamente, una islita pequeña, y tiene 23 millones de personas. Entonces, es bastante más poblada. Pero sí hay lugares en común, ¿no? Cuando uno vive en el mismo barrio empieza a cruzarse con la misma gente. Entonces, para mí, yo que todavía no doy clases, recién estoy empezando y conozco un par de personas nada más, pero me pasa, como contaba una vez con estas señoras que me encuentro habitualmente en las clases cuando voy a tomar yo clase como alumna, o con el señor de, no sé, de la cafetería que queda abajo, que ya he tomado café un par de veces, no soy una asidua, pero lo veo cada vez que paso todas las mañanas que salgo y lo saludo. Entonces, esa familiaridad que se empieza a dar, obviamente para mí es muchísimo más positiva en términos de aprender el idioma, por lo menos para relacionarme mínimamente con gente local que muchas veces todas las tareas que hacía cuando estaba haciendo tareas y planas con los chiquitos que tienen la mitad de la edad que tengo yo y que me veían como su mamá en la clase, ¿no? O era como una especie de mamá aspiracional, porque yo siento que ellos veían que yo era como cool y estaba haciendo esto que es un riesgo para ellos como impensable que los padres lo hicieran. Y les parecía que nosotros éramos la pareja más cool del mundo porque nos habíamos venido del otro lado del mundo y nos vestimos más modernos y hablamos, según ellos, entretenido y qué sé yo. Era chistoso para nosotros, era como, ya sí, pero no soy tu papá, no. Por favor, no. Eh, No, pero eres cool, Gel. déjalo ahí, Bueno, con que bueno. somos cool y ya. Pero yo ahora mismo lo que se me ocurre, así como abuelo de pájaro, es que lo que he aprendido es que a pesar de como de las dificultades iniciales y de la sensación de que al principio sentía mucha frustración y estaba constantemente comparándome, eh, entre paréntesis, las redes sociales no ayudan nada Ah, no, en eso, nada. ¿no? Porque las redes sociales todo el tiempo te están es como confrontando, poniendo en la cara, sobre todo cuando te encuentras con gente que conoces y que está en otras circunstancias similares, pero publicando puras fotos de puras cosas lindas, éxito tras éxito, logro tras logro, como que tú te empiezas a sentir como que eres tú el que está fallo. Em, y eso no es verdad, pero igual te afecta al principio porque tu ego sigue estando ahí adentro y tu vanidad sigue existiendo y hay que reconocerlo. Y yo creo que de hecho el primer paso para dejar que eso pierda importancia y dejar que pase y sentir que en realidad no te va a afectar tanto más que en ese momento es reconocer qué te pasa, es reconocer que te afecta, es reconocer que cuando ves una imagen de alguien que parece que lo está logrando todo y que tú dejaste todo lo que tenías y ahora estás como desde cero, ouch, duele y te empiezas a perder. En mi caso, tú lo sabes, eh, yo ya tenía todas esas cosas, ¿no? Ya tenía mi lugar, tenía mi estudio, tenía mi historia, tenía toda mi comunidad andando, etcétera. Y llegar a un lugar en el que no partes de cero, porque igual tienes experiencia de vida suficiente como para armar algo, tienes que armar algo nuevo sin conocer los códigos, te hace distraerte mucho,
andar un poco perdido en cuál es tu propósito, para dónde quieres ir. En mi caso yo no tenía tanta claridad como tú, que tú querías trabajar con infancia sí o sí. Y ojalá de a poco que se fuera introduciendo el yoga también, ¿m? Y que fueran las dos cosas. Eh, yo no lo tenía tan claro, aunque sabía que el yoga jamás iba a distanciar demasiado de mi vida. En este caso, yo quiero derivarlo hacia por qué llegué a la reflexión de que me estaba quitando a mí misma y que le estaba quitando a mi propia vida en oportunidades y en energía, que es como la idea de no seguir robándome cosas, eh, no cosas, robándome eh, salud, robándome energía, robándome mi propia promesa de lo que quería venir a descubrir aquí cuando me vine. Estaba como traicionando esa promesa desde un lugar que tiene que ver con algo que reflexioné a través del yoga, que es la idea de no robar, entender que yo soy más que suficiente con lo que tengo y con lo que voy logrando y, añadirle sabiduría a eso, ¿no? Es como, esta es mi trayectoria, no tengo que concurrirla con nadie. Y aunque me ponga ansiosa porque todavía mi plan no resulta, estoy en el camino porque mi camino es propio. Eh, y cosas tanto más chiquititas como entender que mm, quizás estaba simplemente no siendo capaz de leerme qué cosas sí necesitaba y qué cosas podía aprovechar de estar acá, dejando atrás lo que tiene que estar atrás y entendiendo mi realidad concreta acá. ¿Cuáles eran mis posibilidades? ¿No? Como el juego que tiras encima de la mesa. Estas son mis cartas. Mm. Eh, ¿cómo llegaste tú aquí a esa conclusión de en dónde estoy? ¿Por qué tengo que parar de darle, no es que vayas a detener, pero parar de ratos de compararte para encontrar tu propio punto de, de A reflexión? propósito de eso que dices, como de robarse, robar en lo genérico, ¿sí? No tiene que Sí, ver con claro. algo. Mm, Creo que cuando uno se roba, lo que sea que se roba, es porque lo está en el lugar de la carencia, ¿sí? Mm, Yo robo algo porque me falta algo. Entonces necesito, voy a ponerlo en lo material, ¿sí? Robo zapatillas porque creo que me faltan las zapatillas de última generación y robo una zapatilla. Robo ujú, energía porque siento que me falta. Entonces, cuando uno se pone en el lugar de, espérate, para, stop, ¿realmente me falta esto? mm, En realidad, el otro día venía caminando y es verdad esta sensación. Venía caminando bueno, y cuando hay sol uno y está en qué París, o sea, rico. todo mejora. Porque cuando hay días grises, que yo sé que han habido muchos en Taipei en el último tiempo, es más difícil verlo, pero esa energía como de decir, tengo una buena vida, como Mm, ponerme en el espacio también de la gratitud, ¿sí? No solo el de lo que no tengo, sino de lo que tengo. ujú, No necesito un departamento en la avenida más importante de París, no lo necesito. Lo que necesito es lo que tengo hoy. Tengo una casa, tengo comida, tengo abrigo cuando lo necesito, tengo compañía, ¿sí? Como, ¿qué más? Y eso me hace como volver y decir como, ya, ¿para qué me voy a comparar? ¿Sí? O sea, si me quiero comparar, voy a poner un ejemplo, yo y mi ejemplo. La Leonor Varela se vino a vivir a París ok. y me enteré la otra vez, no sé, y yo no la sigo, yo también tengo, en términos de redes sociales, eso es otro tema, por lo cuento, pero no la sigo. Y, y me pasa que, claro, si me puedo comparar mi vida con la vida de la Leonor Varela en París, o sea, tenemos vidas completamente distintas. ¿Cachai? Yo no voy todos Ujú. los días a una panadería a comprarme no sé qué cosa, porque tampoco tengo el dinero para comprármelo, ¿sí? O sea, como, no, y tampoco es algo que quiera. Y tampoco, yo no tengo el metabolismo para eso. Empiezo a No, yo comprar pan tampoco. y pan todos los días y Me me podría voy a... comer no, estaría mal. Bueno, pero No, muy mal. el tema es como, claro, si Mm, me puedo comparar con eso, mm, pero agradecer lo que ya tengo, que es mm, muchísimo, muchísimo. sí. Y voy a hacer Mira, el paréntesis en las redes sociales, un ajá, paréntesis, abro sí. paréntesis, lo cierro en 2 segundos.
que así como Jerry, que dijo que compararse con redes sociales puede ser bien nocivo, al menos lo que me pasa a mí, y aquí casi que justificándome, si a usted no lo sigo, muchos proyectos de yoga que yo no sigo. No lo sigo porque no, sigo proyectos de yoga, por supuesto que sigo proyectos de yoga, pero cuando la cosa se pone muy como de lo estético, de lo... Em, yo debo ahí decir que hay que ser muy valiente y hay que ser muy, muy equilibrado y tener pies de plomo para darse cuenta que no necesariamente pertenecer a una comunidad de, entre comillas, yoga, y digo entre comillas porque a veces no es yoga realmente, es solo hacer asanas o participar de clases en un lugar junto con otra gente que es muy amorosa y que tiene las mejores intenciones del mundo, pero que no es yoga. Eh, las comunidades no siempre son en beneficio del crecimiento personal de la gente que está dentro de esas comunidades. Entonces hay que tener mucho ojo. Yo no digo que todas sean malas tampoco, en absoluto. Creo que algunas sí aportan un montón y enseñan un montón, pero las comunidades de redes sociales son bastante hechas de polvo, ¿no? Como que se hacen y se deshacen en términos de tiempo muy rápido y en términos de argumento más aún de rápido. Entonces, la verdad es que lo que yo creo que afecta es cuando tú te metes a redes sociales y si tú estás en un momento un poco sensible sobre que algo no está resultando en tu vida y empiezas a compararte con lo que estás viendo, porque sientes que tú no estás pudiendo lograr lo tuyo propio, es como una reafirmación de tus negatividades o una reafirmación de tus inseguridades. Y dado que todos tenemos un ego susceptible, por mucho que lo estemos trabajando, ya lo hemos dicho, yo por lo menos no considero que sea una iluminada y que lo tengo todo logrado. Sí siento a veces que esto me saca de mi propio centro y me lleva a un lugar en la cabeza que se aleja de esa gran pregunta que tú decías, como, ¿realmente necesito esto? ¿Por qué me estoy sometiendo a esto? O sea, al final no es lo que yo necesito, no es lo que yo quiero, no es lo que yo tengo, qué es lo que sí tengo, y ahí empezar a buscar gratitud en la suficiencia de saberme igual una persona contenta en general. Como que las redes sociales tienden mucho a empujarte hacia los pics de felicidad. Esas pics como de estar, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué grandioso! ¡Ay, qué... Pero volviendo al tema. Hay Cerramos formas, paréntesis redes sociales. sí, Cerramos paréntesis. cerramos. Duró más de 2 segundos, pero bueno, viene, viene. Si usted quiere opinar, opine también. Sería un aporte para la conversa. Eh, yo creo que al final, si bien el tratar de hacerse de algo que nadie te ha dado o que tú no has conseguido porque sientes que tienes carencia de ello o porque no es suficiente lo que crees que tienes, también viene de un lugar en el que uno trata de reflejarse en un otro, tiene una aspiración que no está basada en el propio camino o en las propias intenciones. Y eso, la única manera de averiguarlo también es como vivirlo. Sorry, pero discúlpenme, al final, en algún momento uno como que se da la vuelta de tuerca sabiendo cuáles son sus prioridades personales y qué es lo que realmente le produce contento. Pero no es fácil llegar ahí. Entonces, como les mencionábamos en otras ocasiones, vamos a darles ahí algunos temas, algunas personas que han hablado como de esto de sentirse suficiente o de tener filosofías de vida que tengan que ver con el equilibrio en el contentamiento, ¿no? En los pics de felicidad, para que no estés todo el tiempo aspirando a tener que tener lo del otro, ¿no? Y ahí tocamos con un concepto que se maneja en yoga, que es el concepto de asteya. Y esta ya dice a grandes rasgos no robar como traducción literal, pero en la conversación que hemos tenido con la José hasta ahora, en el fondo les quiere mostrar a ustedes todas esas como ambiciones que uno tiene, no porque la ambición sea mala per se, sino porque son ambiciones que no necesariamente conllevan balance interno, que no necesariamente conllevan hacia la sensación de estar sintiéndose suficiente en gratitud y feliz. Decía Epicuro, por ejemplo, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Eh, o la idea si mal no recuerdo, era Mahatma Gandhi el que hablaba sobre la simplicidad voluntaria, el notar que las cosas que uno tiene sean suficientes para
llenar todas tus prioridades y sentirte contento con ellas, no porque sientas que es malo tener un poco más, sino porque cuando tienes demasiado y consumes de más, estás más bien robándole a otros lo que otros podrían tener. En el mundo del consumo siempre hay más, siempre hay de más, ¿ok? Pero si piensas en que hay cosas que, sí, cosas, gestos súper simples, como ser puntual y no robarle el tiempo al otro que te está esperando. eh, o, no sé, apagar las luces cuando sales de un lugar, desenchufar las cosas cuando vas a estar fuera durante muchas horas. Ese tipo de gestos que son muy pequeñitos, que son como herramientas que te ayudan a entender que no todos los recursos del universo están ahí para ti, que todo lo que tú puedes obtener del universo, ok, va a llegar a ti porque es una energía que necesitas para sobrevivir, pero que hay un equilibrio. Y cuando tú destruyes ese equilibrio, también empiezas a sentir que nunca nada es suficiente. Exactamente. Entonces, sentir que nunca nada es suficiente es un camino directo a la infelicidad. Eh, Me como que se hiciste me ocurre. recordar con lo de la luz. ¿Sí? Esto ya para ir cerrando. Sí. Nosotros con mi pareja decimos cuando dejamos la luz prendida, alguien deja la luz prendida en algún lugar que no estamos. Ajá. Esto no es Versalles. Aquí, aquí no viven los reyes. Como un sentido de realidad, como, sí, hay que Mm. apagar la luz. Me hiciste acordar de algo cuando yo era niñita. Cuando yo era niña en Venezuela, si nosotros dejábamos la televisión encendida y nos íbamos a otro lado, dejábamos la tele encendida, mi mamá nos gritaba de donde estuviera. ¿Quién está viendo la televisión? Las cucarachas. Vayan a apagar la televisión. Nadie la está viendo. No puede ser que esté prendida. Y era una forma interesante de recordarte que no malgastaras recursos. Entonces, a aquellos que practican, me refiero a la práctica de yoga que incluye las asanas. Por favor, recuerden mucho cuando están practicando, tomar en cuenta, en consideración siempre al principio de su práctica, cómo se sienten. Incluso si están en una clase guiada, si ese día su energía es bajita, si sienten que no están tan bien, por favor, ténganse compasión y conténtense con estar, ya que es un gran logro, estar ahí presentes en el estudio, encima de su yoga mat y dispuestos a hacer lo que sí pueden hacer y a no exigirse de más. Eso es una consideración que tiene que ver con la compasión y que tiene que ver con la suficiencia. Lo que yo hoy puedo hacer es más que suficiente y eso está bien, soy agradecido por ello. Si respiran mal, si hoy están agripados, cambien su práctica. Díganle a sus profesores que les enseñen a practicar solo o que les den algunas posturas que sean energéticamente en que se condigan con su estado en ese momento. Si están muy distraídos, si están menos distraídos. De verdad, practiquen yoga para que sea una herramienta de balance, no una herramienta de entrenamiento físico. ¿Ok? Eh, Eso en cuanto a quienes practican en términos de posturas. Y en términos de filosofía de vida, yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo, José, pero creo que es suficiente con simplemente ser, eso sería como ecológico, ¿no? Como ser balanceado en cuanto consume ¿Mm? Sí, eh, totalmente. y no caer en los rush de compras. O sea, es como si yo compro una polera, una t-shirt, una franela, debería ser no porque solamente porque me gustó, sino cuestionarme si necesito una más eh, y si tengo alguna que pueda despachar pronto, ¿no? Que el closet no esté sobresaturado. Y aquí, bueno, por ahí me van a crucificar todas las que tienen el discurso de me lo merezco. Eh, pero yo creo que también me merezco ser suficiente sin necesitar 50 poleras, sino tres que me quedan muy bien y que cuido y que van a todo conmigo. Porque yo soy suficiente, yo me merezco a mí misma, no a las cosas que me rodean nada más, ¿no? Eh, ¿Tienes algo que agregar, mi negra, antes de Y el que... me- rehusar, rehusar, no. Ah, por Creo supuesto, que, sí. creo que ha sido, yo creo que eso ha sido muy hermoso acá, porque me pasaba también en Chile, de tener un grupo de personas que nos pasamos, hacemos circular las Ah, cosas. genial, qué bueno, buena idea. Hablando, apelando a nuestro concepto de hoy.
ha sido suficiente. Queremos que ustedes sean, por favor, parte de nuestro proyecto y también opinen, nos den sus ideas, nos den herramientas que ustedes conozcan que nosotras no hayamos mencionado o no les hayamos citado después acá abajo en la descripción del capítulo, del episodio. Y muy bienvenidos a ser parte con todos sus comentarios, sus aportes, sus dudas, etcétera. Por Cuídense. favor, Un cuídense beso. mucho. Un beso. Chao, chao. Chao.